Ahí está. Bueno, entonces, con esta introducción ya podemos empezar. Eh, Eso, lo dicho, les voy a hablar de la tomografía por emisión de positrones y... ahí va. Entonces, como ustedes capaz ya oyeron mencionar en el curso que están haciendo con Carolina, en imágenes tenemos las imágenes anatómicas, ¿sí? Que son principalmente las que nos muestran anatomía, y tenemos las imágenes funcionales que a menudo complementan las imágenes anatómicas para mostrar función. Entonces, en imágenes funcionales podemos tener PET, de lo que vamos a hablar hoy, podemos tener SPECT, de lo que vamos a hablar la próxima clase, pero más allá de la medicina nuclear, les menciono para que sepan, también podemos tener otras modalidades que nos muestran función, como por ejemplo es el caso de la ecografía Doppler, que puede mostrar flujos, y en resonancia magnética también podemos tener imágenes funcionales que nos muestran un flujo, un tracto, o lo que se conoce como resonancia magnética funcional en sí, que nos muestra activaciones cerebrales cuando la persona en el resonador hace una cierta tarea. Entonces, todas estas modalidades de imágenes son funcionales, que me muestran más allá de la anatomía una función del cuerpo. Acá en este ejemplo, yo les puse a la izquierda una imagen anatómica, de tomografía computada. Es una reconstrucción y una proyección, ¿sí? Una reconstrucción en 3D y una proyección, en la que principalmente vamos a ver, como les decía, anatomía, y en el caso de la tomografía computada, como ya lo habrán escuchado, es más que nada lo que mejor se ve son los huesos, ¿sí? Bueno, entonces esto es a modo de imagen, de ejemplo. Y a la derecha tenemos una imagen PET. Después, a lo largo del curso, perdón, de la clase, vamos a ver cómo se obtiene esta imagen, pero principalmente lo que estoy viendo acá, brilloso, digamos, son las zonas de metabolismo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque esta es una imagen que se obtiene con un radioisótopo marcado. Ahora perdón, un radiofármaco marcado, que también les voy a contar de qué se trata. En este caso se llama FDG y es un análogo de la glucosa. Entonces, cuando ese radiofármaco me lo inyectan en el cuerpo, se distribuye y va a alojarse durante un tiempo en las zonas. En particular, este fármaco lo que me marca son las zonas de metabolismo. Entonces, lo que podemos ver en esta imagen, a grosso modo, es que, bueno, obviamente el cerebro consume mucha glucosa, parte se metaboliza en el hígado, acá vemos los riñones y la vejiga como parte de la excreción. La glucosa normal no se elimina por la vejiga, pero como no es exactamente glucosa, sí llega a eliminarse por la vejiga. Vemos el corazón, que es un músculo que está todo el tiempo activo, entonces también muestra cierta captación del fármaco. Y lo que hace tan interesante este tipo de imágenes, y en particular este radiofármaco, es que marca en todo el cuerpo zonas de captación anormal, digamos, fuera de lo común. En este caso podemos ver una captación en cuello y, bueno, lo que podría ser tiroides o laringe, bueno, algo por acá. Y esto corresponde a un caso de un paciente con cáncer de cabeza y cuello, donde acá se detectan los nódulos captantes y los tumores, que pueden ser los tumores principales. Entonces, esta información después lo que se hace es hacer la fusión de las dos imágenes. La parte funcional me brinda información, bueno, como les decía, zonas de captación fuera de lo normal que podrían indicarme tumores, pero no todo lo que se marca es tumor. ¿Ah? Eso se los aclaro porque es importante también. Y cuando la fusione con la imagen anatómica, voy a tener el correlato, se llama correlato anatómico, que me va a decir exactamente dónde es que estoy teniendo esa captación, y esto
por supuesto, me va a permitir tener un diagnóstico mucho más preciso y más valioso. Bueno, la utilidad de estas imágenes. Creo que, bueno, no necesito, o sea, en este caso no es necesario hacer demasiada propaganda porque se sabe que tiene mucha utilidad, pero acá les pongo un ejemplo em, de un corte transaxial de tomografía computada a un nivel del tórax, ¿sí? Este es el corazón y estas son las vías circulatorias principales, donde se ve una masa más densa que correspondería a un tumor en el pulmón. Entonces, si agarramos esta imagen y se la damos a varios médicos radioterapeutas para que marquen la zona que se iría a irradiar con radioterapia, por ejemplo, vamos a ver que las zonas delimitadas varían mucho de un médico al otro. Eso es la vida misma, ¿sí? Cada médico tiene su apreciación y, bueno, lógicamente va a haber una zona que todos van a pensar que es tumoral, pero más allá de esa zona hay mucha variación, ¿sí? En lo que cada médico pueda prescribir. ¿Qué pasa ahora si a esta misma imagen anatómica le superpongo la imagen funcional obtenida con el PET? Bueno, miren lo que pasa, ¿no? Vemos una zona de captación que es donde estaría el tumor y la variación de los volúmenes prescritos para irradiación por el radioterapeuta ya no tienen casi variación. Siempre va a haber un poco, ¿no? Obviamente, el médico verde, llamémosle, que es el más conservador, es el que más irradia, ¿no? Pero ya la variación es mucho menor. Entonces, esto manifiesta por lejos qué utilidad puede tener este tipo de imágenes, ¿no? Entonces, acá en esta publicación se muestran una disminución del desvío estándar entre un 30 al 70%, o sea que es más que significativo, ¿verdad? Entonces, bueno, más allá, otros ejemplos que podemos tener. Acá lo mismo, tenemos un corte a nivel del cuello de una tomografía, donde se muestra una masa que claramente es anormal y en este caso es un tumor. ¿Y qué pasa? Si solo tuviéramos la imagen de CT, diríamos, bueno, quizás que irradiamos todo esto en un tratamiento de radioterapia porque acá hay algo que claramente es un tumor. Pero si le superponemos la imagen de PET, ¿qué observamos? Si vemos la imagen de PET por sí sola, no nos dice nada, ¿no? Acá es muy difícil. ¿Se ve cuando muevo el mouse? Está Sí, perfecto. Gracias, perfecto. Entonces, si yo solo veo la imagen de PET, acá es muy difícil decir en qué nivel estoy, qué es todo esto. Entonces acá necesito la superposición. Y fíjense qué pasa en la fusión de las dos imágenes. Claramente, bueno, como era de esperar, esto es un tumor, pero tiene un centro necrótico, que se llama acá al medio, y lo que está activo del tumor es la periferia, no el centro, ¿sí? Entonces, esto también es información muy valiosa. Dime un segundo que están llamando acá, ya vuelvo. Bueno, falsa alarma. Bien, entonces, más motivación para usar este tipo de imágenes. Bien, entonces, em, terminada esta introducción, vamos a ver la parte que les mencionaba antes, que son los radiofármacos. ¿Qué son los radiofármacos? Podemos ejemplificarlo con esta molécula de la que les estaba hablando anteriormente. Se le llama FDG. El nombre científico es todo esto, 2-fluoro, 2-deoxi de glucosa, que obviamente es mucho más práctico decirle FDG, que básicamente es una molécula de glucosa, ¿sí? Acá a la izquierda tenemos una molécula de glucosa. No me pregunten por las posiciones porque la nomenclatura la tengo bastante oxidada, pero créanme que esta es una molécula de glucosa, ¿sí? Común y corriente. Y
¿Cuál es la diferencia con esta otra molécula? Que en una parte de sus estructuras tiene reemplazada, eh, esa parte la tiene reemplazada por un isótopo radioactivo del flúor, que es el flúor 18. ¿No? Entonces, a esto es que yo le llamo radiofármaco. Obviamente existen muchos, pero por lejos la FDG es el radiofármaco que más se usa en PET. Para darles una idea, acá en el CUDIM, 90% de los estudios de PET que se hacen con FDG, así que es por lejos la más popular. ¿Por qué? Porque, bueno, la producción que se hace acá en el CUDIM también de este radiofármaco está muy optimizada. ¿Y qué tiene de interesante este radiofármaco? Es, una vez inyectado en el cuerpo, se va a distribuir, como les decía, en todos los puntos metabólicamente activos. Entonces, es, tiene una muy alta sensibilidad. Todo lo que capte, todo lo que metabolice algo, lo va a marcar. Pero, como no todo es felicidad, es muy sensible, pero es muy poco específica, porque me va a marcar todo lo que tiene metabolismo, como les decía. Entonces, me puede marcar un tumor, me puede marcar una herida que está curando y que está inflamada, me la puede marcar. Los músculos, si yo tengo actividad o ejercito un músculo mientras el radiofármaco se está distribuyendo, me va a marcar el músculo, por eso les mostraba el caso del corazón. Entonces es muy, muy poco específica, ¿no? Es muy sensible y muy poco específica, o sea que tiene las dos cosas. Pero esa alta sensibilidad igual la hace muy valiosa porque me detecta todos los focos tumorales, malignos y, bueno, patógenos que puedo tener en el cuerpo entero, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se produce esta, este radiofármaco? Bueno, primero tenemos que producir el isótopo radioactivo. ¿Cómo se hace eso? Se hace en un ciclotrón. Esta es una foto actual del ciclotrón que tenemos acá en el CUDIM. Es un ciclotrón de General Electric, que llega hasta una energía de 18 MeV, ¿sí? Y bueno, no sé si hablaron algo con Carolina del funcionamiento del ciclotrón, pero básicamente el esquema y la idea es sencilla, ¿sí? Es esto que tenemos en la izquierda, tenemos al centro una fuente de electrones que electrones también, bueno, también pueden ser positrones, mientras sean partículas cargadas, puedo usar el ciclotrón, ¿sí? ¿Cuál es el principio? Las partículas cargadas, en este caso electrones, se generan acá, ¿no? Bueno, en el ejemplo de la imagen son electrones, se generan acá al centro, con la poca velocidad que tienen, entran en una de estas secciones en forma de D, donde se encuentra un campo magnético. Entonces, todos sabemos que una partícula cargada en presencia de un campo magnético adquiere una trayectoria circular. En esa trayectoria circular no se acelera, ¿sí? Se mueve a velocidad constante, tiene una aceleración central, pero la energía cinética no está aumentando, ¿no? Entonces, la velocidad en uno de estos arcos es constante. Cuando ni bien sale de uno de los arcos, perdón, de una de estas Ds, ni bien sale de una de estas Ds, se encuentra con un campo eléctrico que ahí sí la acelera hasta llegar a la otra D y al entrar a la otra D vuelve a tener una trayectoria circular con un radio un poco mayor, gira hasta volver a salir, ahí se vuelve a acelerar, ¿sí? En este espacio, entra en la otra, se vuelve a acelerar, bueno, y así el proceso continúa hasta que llegamos a una cierta energía cinética y la partícula sale, ¿sí? Acá, entre estas Ds, se mantiene una tensión oscilante, cosa de que cada vez que la partícula tiene que pasar de una a la otra, coincide con el cambio de polaridad de la tensión para que me la acelere.
¿sí? Se puede demostrar matemáticamente que cada uno, el tiempo que le toma a la partícula recorrer cada uno de estos arcos es constante, así que con una frecuencia fija podemos lograr el efecto este deseado, ¿sí? Bueno, entonces de acá, ¿qué vamos a lograr? Vamos a tener partículas cargadas aceleradas que van a impactar en el caso de la producción del flúor 18 se aceleran protones en el ciclotrón que se mandan a impactar con un átomo de oxígeno 18, ¿no? Que, bueno, después de la reacción nuclear que tiene que sale de esta colisión, obtenemos un átomo de flúor 19 que emite un neutrón y nos quedamos con un flúor 18 que es el radioisótopo que necesitamos para marcar la molécula de glucosa. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el oxígeno 18, acá lo que se hace es comprar agua pesada, que como ustedes saben es H2O, pero el O que tiene no es el típico oxígeno 16, sino es el oxígeno 18, por eso se llama agua pesada, y eso es lo que se bombardea con protones. A esa parte que se está bombardeando se le llama target, ¿sí? Bueno, ahí en el target tienen lugar las reacciones nucleares que terminan produciéndome flúor 18. Este flúor 18 después, mediante un proceso de radioquímica, eh, es el que reemplazo por una de las partes de la molécula de glucosa, ¿verdad? Para obtener como producto final el radiofármaco que queremos. Ahora, uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué no irradio directamente los átomos de oxígeno 18 en la molécula de glucosa? Y bueno, porque si hago eso, rompo toda la molécula y no sería posible, ¿sí? Entonces, el proceso de obtención de este radiofármaco es como les decía, primero se obtiene el flúor 18 y después el flúor 18 se obtiene perdón, se usa para marcar la molécula de glucosa, ¿no? Bien, obviamente una vez que este radiofármaco se produce, pasa por toda una serie de controles de calidad, de patógenos, pirógenos, etcétera, etcétera, agentes contaminantes, para determinar que está apto para inyectárselo a un paciente. Bueno, antes de eso, ¿qué pasa con el núcleo de flúor 18? Lo que a nosotros nos va a interesar o sea, los radioisótopos que nos van a interesar para usar en PET son todos aquellos que emitan partículas beta positivas. Es decir, lo que precisamos es el positrón. Eso es lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué va a pasar con el núcleo del flúor 18? Bueno, como tiene un exceso de protones y es un núcleo inestable, uno de esos protones va a transformarse, ¿sí? Va a pasar a un neutrón más un positrón y un neutrino, ¿no? El neutrón y el neutrino no nos interesa mucho, obviamente van a estar ahí, pero el que vamos a usar, el que nos va a interesar, es el positrón. Ese positrón, bueno, va a recorrer un cierto espacio después de que es liberado hasta encontrarse con un electrón. ¿Y qué pasa con un electrón? Bueno, materia más antimateria se aniquilan y dan lugar a dos fotones de 511 kiloelectronvolt de energía, que son los fotones que vamos a usar en el PET para la detección. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, acá les recuerdo algunos procesos de decaimiento radioactivo, nomás, la captura electrónica, que podría ser otra manera de que un protón pase a un neutrón más un neutrino más energía. Esto no nos interesa mucho. Lo que tiene lugar que nos interesa es esto de abajo, ¿no? La emisión de positrones que les decía, por la cual
un protón se transforma en, bueno, es todo esto, el neutrón más positrón más neutrino más energía. Como dato, les digo que si yo tuviera un neutrón suelto en la naturaleza, podría ese neutrón decaer en un protón, ¿sí? Más otras partículas, lógicamente, pero ¿qué pasa? El neutrón tiene una masa ligeramente superior a la del protón. Entonces, ese decaimiento es posible. Si yo tuviera un neutrón fuera del núcleo, aislado, ese neutrón va a tener una vida media más o menos de 15 minutos hasta pasar por este proceso. Ahora, si yo tengo un protón suelto, no pasaría un neutrón espontáneamente porque no tiene la masa como para hacer eso, ¿no? No sería posible. Pero bueno, acá no estamos en esa situación, estamos en un núcleo inestable, lo cual da lugar a la posibilidad de hacer esta transición, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco en detalle lo que pasa en el núcleo hasta obtener el positrón, que es lo que nos interesa. Bueno, ahora sí, entonces, que ya sabemos qué es un radioisótopo, qué es un radiofármaco y qué es lo que nos interesa, sí vamos a hablar de los principios físicos y la detección durante la obtención de bueno, imágenes de tomografía por emisión de positrones. Bueno, entonces, como les decía, se produce el radiofármaco, ¿verdad? En el laboratorio, con los procesos validados, etcétera, etcétera. Se aprueba para su administración a los pacientes. ¿Y qué se hace? Se le inyecta la FDG. Recuérdense que no es el radioisótopo puro, ¿no? Es el radioisótopo en la molécula de glucosa, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos radiofármaco. El radiofármaco se le inyecta al paciente, el cuerpo lo va a detectar como si fuera glucosa hasta cierto punto, ¿tá? No va a cumplir todo el ciclo de la glucosa porque su estructura no es exactamente la misma, pero va a llegar hasta un punto que nos sirve para las imágenes, ¿tá? Hasta distribuirse en los centros metabólicos del cuerpo. Este radiofármaco se le inyecta al paciente. Se tiene que esperar un tiempo, ¿tá? Que eso está optimizado después de hacer una caracterización de la biodistribución del radiofármaco antes de pasar el paciente al escáner. En el caso de la FDG, lo estándar es una hora, más o menos, ¿sí? Durante la cual este radiofármaco se va a distribuir en el cuerpo. Ahora, hay ciertas consideraciones durante este tiempo de captación que se le llama. Por ejemplo, lo ideal es que el paciente haga reposo, no pase frío, no hable durante esta hora. ¿Por qué? Porque si la persona tiene actividad física, el fármaco se capta en los músculos. Si la persona habla mucho, el fármaco se capta cerca de las cuerdas bucales. Si la persona pasa frío, la FDG se capta en grasa parda. Entonces, es un proceso de más cuidado del que parece, ¿no? No es simplemente que dejo a la persona ahí tranquila, que haga lo que quiera, no, eso lleva una preparación. Y bueno, como dato les comento también, antes de inyectar el radiofármaco, se tienen que medir los niveles de glucosa de la persona. Se suele pedir un ayuno, ¿no? ¿Por qué? Porque si la persona viene con niveles altos de glucosa, por ejemplo, justo después de haber comido algo, esa glucosa va a competir con la FDG y la FDG no va a distribuirse de la manera óptima para el estudio. Entonces, todo esto lleva una preparación previa antes de pasar al paciente a la cámara. Entonces, el paciente viene en ayunas, se le inyecta el radiofármaco, se espera una hora mientras hace reposo y ahí sí estaría en condiciones para pasar al estudio. Y bueno, una vez, esto ya se los había adelantado, ¿no? Una vez que el fármaco esté dentro del cuerpo, va a poner a emitirse, bueno, esto lo está haciendo todo el tiempo, pero bueno, los
radioisótopos que estén dentro del cuerpo van a emitir positrones que encuentran con los electrones para dar lugar a dos fotones gamma de 511 kiloelectronvolt, ¿no? Que salen en direcciones opuestas a 180 grados en su mayoría. Bien, entonces, imagínense que el paciente está dentro del tomógrafo, ¿sí? Este es todo el anillo de detectores que se llama alrededor, que no es un componente que va girando, es realmente un anillo de detectores que va a detectar todos los fotones que impacten, ¿no? Y bueno, después eso va a pasar por un proceso de discriminación para reconstruir las imágenes. Eso lo vamos a ver un poco también. Bien, esto es lo que les mostraba antes, ¿no? Que da lugar a dos fotones. Lo que nos va a interesar idealmente son los fotones que impacten en detectores enfrentados, ¿sí? Por ejemplo, este de acá con este de acá, eso me va a dar lugar a una línea que se llama línea de respuesta, por donde en algún punto de esta línea, en el cuerpo del paciente, va a haber tenido lugar esta aniquilación, ¿verdad? Bueno, si estos dos fotones detectados pasan por el proceso de discriminación y los tomo en cuenta como una coincidencia, los voy a almacenar en la computadora de procesamiento para después reconstruir la imagen a partir del sinograma, ¿no? Todo esto también lo voy a comentar un poco más adelante, pero este es el principio básico. La primera, ¿cómo, cómo determino que los dos fotones detectados vienen de una aniquilación? Bueno, el primer filtro que se podría usar es un filtro temporal, ¿sí? Imagínense que este es el lugar, ¿no? Obviamente el cuerpo del paciente no ocupa todo el espacio, pero imagínense que esta es la zona en la que podría tener estas aniquilaciones que me interesan, ¿no? Al detectar dos fotones en detectores enfrentados, lo primero que voy a decir es, bueno, ¿qué diferencia temporal hay en la llegada de estos dos fotones? Y ahí, bueno, establezco una ventana temporal como primer filtro. Si entran las dos detecciones, entran dentro de esta ventana temporal, digo, bueno, esto puede venir efectivamente de una coincidencia, ¿verdad? De una aniquilación. Si esto cae por fuera de esta ventana, bueno, puede haber tenido lugar algún efecto parásito, que algunos los vamos a comentar más adelante también, ¿no? Obviamente, no todas las detecciones las voy a tener en cuenta. Hay ciertas detecciones que, eh, que no vienen de una aniquilación o puede ser que detecte solo de los dos fotones y, bueno, lógicamente, esas no es el 100% de detecciones que tengo que almacenar en la computadora, ¿sí? Bien. Bueno, los detectores para este tipo de fotones, ustedes seguramente ya los vieron con Carolina, pero eh, el principio son cristales de centelleo, ¿sí? Acoplados a tubos fotomultiplicadores con una interfase adecuada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El fotón gamma, el fotón de 511, llega a los cristales de centelleo, es absorbido, ¿sí? En el cristal, la estructura del cristal pasa a un estado excitado. De ahí, cuando se desexcita, no manda el mismo fotón gamma, sino que manda muchos fotones en el rango visible, ¿tá? Dependiendo del cristal, obviamente, pero suele ser en el rango visible. Estos fotones después impactan acá al frente del tubo fotomultiplicador y por un efecto fotoeléctrico lo que hacen es arrancar electrones del material que está acá al frente del tubo fotomultiplicador. Esos electrones después acá
en- se multiplican en la electrónica del tubo y según el factor de ganancia que ponemos acá, se multiplican y esta señal pasa como señal eléctrica a la computadora donde se digitaliza y ahí se van almacenando las detecciones, ¿sí? Acá les muestro tres diferentes posibles arquitecturas de los de los cristales de centelleo y tubos fotomultiplicadores que corresponden a distintos fabricantes. En el caso de los equipos que tenemos nosotros acá en el CUDIM, que son de General Electric, es este tipo de detectores, ¿sí? Como bloques. Bien. Entonces, bueno, esto ya se los comentaba antes, ¿no? Tenemos los cristales de centelleo, los fototubos, y en base a esto, lo que vamos a calcular es la posición de centelleo. Lo que se usa para esto es se llama lógica de Anger, ¿no? Para, fíjense que acá adelante, acá en esta foto no se ve muy bien, pero esto es un cristal con cortes verticales y horizontales como a varias como guías de onda, ¿no? A varias prismas, podemos llamarle, que esto es lo que nos va a ayudar a determinar la posición según en cuál de estos es que pegó el fotón al llegar, ¿no? Esa es la información que nos va a interesar para hacer una correcta reconstrucción de la imagen. Entonces, em, yo les mencioné uno de los filtros, que es el filtro de la ventana temporal, ¿sí? Para discriminar los eventos de aniquilación, pero por supuesto, un filtro básico que también vamos a usar es la energía de los fotones. Yo ya sé que los fotones que me interesa detectar tienen 511 kiloelectronvolt, ¿sí? Por la lógica de la aniquilación. Todos los fotones que tengan una energía más baja que esa, bueno, básicamente no me interesa. Ahora, lógicamente, un fotón de 511 puede haber sufrido una dispersión Compton y tener una energía un tanto, eh, un tanto más baja de los 511. Entonces, ahí también no vamos a decir, bueno, si no tiene 511, no me interesa. No, vamos a establecer una ventana energética alrededor de 511 para detectar los fotones que nos interesan, ¿no? Bien, entonces eso. Lógicamente, bueno, lo que dice acá es que el pulso electrónico detectado es proporcional a la energía del fotón que impacta. Entonces, los tubos fotomultiplicadores, lógicamente, me permiten hacer esa discriminación. Bien, bueno, en este esquema se muestra un poco mejor lo que les comentaba, ¿no? El cristal que está delante de los tubos fotomultiplicadores con los cortes. Fíjense que más hacia el borde los cortes son más profundos, digamos. Esto es por un tema de eficiencia de detección. Un fotón que impacte al centro, yo quiero que llegue la mayor cantidad de fotones de luz visible que emite este cristal, quiero que lleguen acá. Entonces, este tipo de cortes es para optimizar un poco eso, ¿sí? Pero bueno, sin entrar en mucho detalle ahí, una vez que un fotón llega acá enfrente de un cristal, como les decía, a mí me interesa determinar la posición en la que llegó. Entonces, este fotón, gamma, va a dar lugar a muchos fotones de luz visible que van a impactar en los tubos fotomultiplicadores y cada uno de estos tubos me va a dar una señal, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para determinar la posición de este fotón donde impactó? Bueno, medimos la intensidad que mide cada uno de los tubos, ¿ah? En este caso, tenemos un bloque de 4 tubos fotomultiplicadores. Medimos la señal, ¿tá?
de cada uno de esos y hacemos una especie de cálculo de centro de masa, que es lo que nos permite determinar la posición en X y en Y, aproximada, lógicamente, de la llegada del fotón, ¿sí? Y esto es lo que se llama la lógica de Anger. Es, bueno, una idea bastante sencilla, ¿sí? Que en función, como les decía, a la energía detectada por cada uno de los fotomultiplicadores, me permite determinar la posición de llegada de ese fotón. Bien, algunas otras consideraciones a tomar en cuenta para la detección, ¿sí? Ese anillo de detectores que les comentaba, ¿no? Acá tenemos un esquema muy sencillo. Esto ya no se usa, pero lo dejo como para darles un ejemplo de cómo era antes. En un tubo, en un anillo de detectores tenemos típicamente más de 500 cristales, ¿no? Por anillo. En algunos PET podemos tener varios anillos, además. Y esto que se muestra acá, ¿sí? Estas barritas negras que se muestran acá, son los septos. Ya no se usan, pero en un principio se usaban ¿con qué fin? Bueno, con el fin de filtrar, ¿sí? Los fotones con grandes ángulos de incidencia. Entonces, un fotón que viene de acá, por ejemplo, e impacta acá, bueno, no llega a los tubos, a los cristales, a los detectores. Ahora, cuando tengo ángulos chicos, sí llegan a los detectores. Entonces, lo que hace esto es limitarme las líneas de respuesta que puedo tener entre detectores enfrentados. ¿Para qué se usaba eso? Bueno, para limpiar un poco la imagen. Cuando veamos SPECT, vamos a ver las grillas que se usan en el SPECT con la misma intención, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es limpiarme un poco los datos para reconstruir la imagen, pero al mismo tiempo me quita mucha sensibilidad, ¿sí? Porque hay muchos fotones que estoy dejando fuera. Y se usaban más que nada antes por un tema de que, perdón, imagínense, el número de detecciones que tengo por segundo es enorme. Las computadoras antiguas no manejaban números tan grandes, entonces con esto se limitaba también un poco ese tema. Ahora, con los algoritmos de reconstrucción más nuevos que hay y las eficiencias de detección, bueno, todos esos avances, ya no es necesario poner estos septos que se llaman, ¿sí? Los puedo sacar completamente y es lo que se hace. En uno de los equipos que tenemos acá, por ejemplo, que es el más viejo, los septos están, pero nunca se usan. Están porque quedaron, ¿no? Pero nunca se usa. Este tipo de adquisición se llama 2D por el tema de los septos. Si no uso los septos, se llama 3D. Bueno, esto es, se los adelantaba un poco en la en las diapositivas anteriores. Imagínense, tengo varios anillos de detectores, como habíamos dicho, con alrededor 500 eh, cristales por anillo, y voy a tomar en cuenta cada par de líneas de respuesta que hay entre los detectores enfrentados. Entonces, si yo me pongo a hacer la cuenta de cuántas líneas tengo acá, bueno, son muchísimas, ¿no? Millones y millones. Entonces, acá también hay que hacer algo al respecto. No son la, la totalidad de todas las líneas posibles que me van a interesar, ¿no? Acá, bueno, en adelante le voy a llamar LOR por línea de respuesta en inglés, que es como se llama normalmente. Y bueno, entonces, como yo quiero detectar estos fotones de 511 kiloelectronvolt, ¿cuáles son las características que me interesarían que tengan los detectores para ese fin? Bueno, un alto poder de frenado sería deseable, cosa de que los fotones no se me escapen del detector, ¿no? El tiempo de decaimiento de la señal.
todo este proceso que yo les hablaba, ¿no? Que llega el fotón gamma, se absorbe en el cristal, el cristal se desexcita, emitiendo fotones de luz visible, etcétera, etcétera, no es algo instantáneo, tiene un tiempo. Y cuando el cristal está excitado, hasta que emite esos fotones de luz visible, toma un tiempo. Si en ese tiempo llega otro fotón gamma, lo va a perder porque no se va a absorber. Es decir, ese proceso de absorber el fotón, excitarse y desexcitarse, no lo va a poder hacer porque ya está excitado cuando llega el otro, ¿verdad? Entonces, no todos los cristales tienen el mismo tiempo de decaimiento y esto, mientras más rápido, sería más deseable, ¿sí? El rendimiento lumínico, bueno, esto se refiere a cuántos fotones de luz visible voy a tener por fotón gamma que incide en los cristales y la resolución en energía del detector, ¿sí? Esto es más de los fototubos que me permite determinar, bueno, más precisamente la energía del fotón gamma que vino. Bien, acá les pongo algunos ejemplos de cristales que se usan para esta detección. Acá tenemos el tiempo de decaimiento, el poder de frenado por centímetro, la resolución, ¿sí?, energética que podemos tener y el rendimiento lumínico, ¿no? Eh, en los equipos que tenemos en, en el CUDIM, tenemos tres equipos PET. Dos tienen este tipo de cristales, VGO, ¿sí?, que tienen un tiempo de decaimiento relativamente largo, pero tienen un alto poder de frenado, ¿sí? La resolución, bueno, no es la mejor y el rendimiento lumínico tampoco, pero es bastante estándar este tipo de cristales. Otro de los equipos que tenemos usa cristales parecidos a estos, no son exactamente iguales al LCO que tengo acá, porque esto quiere decir que este cristal está dopado con cerio. Los cristales que tenemos acá están dopados con itrio, entonces se llaman liso y bueno, es otro tipo de cristal con otro tipo de dopaje, digamos. Y bueno, ahí hay un tema también de patentes y demás que tienen los fabricantes. Este tipo de cristales, fíjense que tiene un tiempo de decaimiento mucho menor al VGO. Entonces, esto nos permite tener ventanas de discriminación temporal mucho más fuertes, digamos, más precisas. Tiene un tanto menor de poder de frenado, la resolución no es parecida y el rendimiento es mayor, ¿no? Entonces, si hacemos un balance, capaz que este tipo de cristales son mejores que los VGO, pero ¿qué pasa? Ahí también hay un tema de costos, son mucho más caros. ¿Ah? Entonces, bueno, todo eso entra en juego al momento de hacer la práctica. Bueno, los otros se los dejo ahí como ejemplos, pero no, acá, como les digo, los equipos que tenemos acá tienen estos dos tipos de cristales. Bien. Bueno, entonces, eh, como les decía, tenemos muchas líneas de respuesta, ¿no?, posibles en el PET. Si yo tengo el cuerpo del paciente acá al centro, imaginémoslo como una esfera, como muchas veces hacemos los físicos, ¿no?, sería todo este conjunto de líneas de respuesta que me interesa. El resto, bueno, y las homólogas en cada uno de los otros cristales, ¿no? El resto de líneas, que pueden ser todas estas, no me interesan porque si yo tomo esta línea de respuesta, por ejemplo, va a pasar por puntos donde las aniquilaciones no me interesan, ¿no? Porque esto está por fuera del cuerpo del paciente. Entonces, ya tenemos una manera de limitar el número de líneas de respuesta posibles, ¿sí? Y lo hacemos directamente cambiando el FOV, que es el Field of View, o campo de visión axial que tenemos acá. Bueno.
¿Qué pasa en la vida real? No todos los fotones son exactamente de 511 kiloelectronvolt, ¿no? Porque, bueno, por distintos factores, como puede ser la energía cinética del positrón al momento de aniquilarse, podemos tener diferencias en las energías de estos dos, ¿sí? Mientras sumen 1022, estamos bien, ¿no? Por eso les decía, la ventana energética no es 511 o 511, y tampoco eso sería tecnológicamente posible, sino es una ventana alrededor de los 511. Podemos tener también, por efectos de energía cinética y demás de los positrones, dos fotones emitidos que no sean exactamente colineales, ¿no? Los positrones son emitidos y no se aniquilan inmediatamente, sino que tienen un rango medio hasta encontrarse con un electrón y aniquilarse. Y encima de todo esto tenemos la dispersión Compton, que en este rango de energías y densidades es un efecto bastante presente, ¿sí? Entonces, todos estos son efectos que no me ayudan y que son parásitos en el momento de, bueno, hacer las detecciones para la reconstrucción de las imágenes, ¿verdad? Entonces, esto se los aclaro porque vamos a hablar algo de estos factores limitantes de resolución. Acá les pongo, ¿ah?, una lista de diferentes radioisótopos con los cuales se fabrican radiofármacos y bueno, su vida media, la energía máxima de la emisión del positrón, el rango del positrón, ¿ah? Es decir, esto es lo que va a recorrer en promedio antes de aniquilarse, bueno, la fracción de emisión de positrones y la fuente donde se produce, ¿no? Acá en el QDIM se produce carbono 11, nitrógeno 13, oxígeno 15, flúor 18, galio 68 y los otros, cobre 64 y rubio 82 no, pero bueno, son posibles radioisótopos para el PET. Obviamente todos emiten positrones, estos con el 100% de las emisiones son positrones y estos no, ¿sí? Y bueno, en el caso del flúor 18, que es el que más se usa, fíjense que el rango promedio en agua son poco más de medio milímetro, es decir que va a recorrer ese positrón medio milímetro antes de aniquilarse. Y eso va a hacer que la resolución, aun si yo pudiera reconstruir la imagen PET de la mejor manera posible, de una manera ideal, el hecho de que el positrón no se haya aniquilado exactamente de dónde salió, me va a limitar la resolución, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un factor a tener en cuenta también. Fíjense que, bueno, y la lógica es que mientras más energía tenga el positrón que se emite, más rango va a tener en agua, ¿verdad? Y por tanto, menor resolución espacial me va a significar esto. Bueno, y acá, en cuanto a la producción, eh, la mayoría se producen en ciclotrón, ¿no? Que es el dispositivo del que les hablé anteriormente, y otros radioisótopos se producen en un generador, ¿sí? Que, bueno, es un dispositivo que viene con un cierto radioisótopo que se filtra para obtener el radioisótopo que, por decaimiento también, después de que eso decae, se filtra para obtener el radioisótopo que nosotros queremos. Acá en el QDIM les comento como una novedad, porque no hace mucho que esto se viene desarrollando y ya se tiene optimizado, se está produciendo galio 68 en el ciclotrón, lo cual es algo muy, muy interesante. Bueno, acá les pongo nomás un recordatorio de la dispersión de Compton, ¿sí? Que es algo que se parece a un choque elástico entre un fotón y una partícula cargada, lo que significa que, bueno,
ese fotón se desvía, ese fotón incidente se desvía de su trayectoria inicial y tiene una energía y una longitud de onda un tanto diferentes, ¿sí? Tiene una menor energía y una longitud de onda más larga. Este efecto también es importante en este rango de energías, como les decía, y esto también me va a dar problemas, empeorar la imagen reconstruida. Bueno, entonces, una vez que hemos hablado de todo esto, podemos hablar de tipos de coincidencias, ¿no? ¿Qué pasa? Acá las estrellitas amarillas son donde se producen la aniquilación del positrón, es decir, que este es el lugar de donde salen los dos fotones. Bien, ¿qué puede pasar? Bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? En este caso, imagínense que estos son mis detectores enfrentados. Este fotón que viene acá sufre una dispersión Compton y se va a este detector y bueno, llegaría a otro detector acá, ¿sí? Otro que esté al lado, y la línea de detección, la línea de respuesta, perdón, no sería la deseada, que es esta, sino una, bueno, un tanto inclinada, que es esta acá. Este es el tipo de coincidencias que se denomina scatter, ¿sí? Son coincidencias que no debería tomarlas en cuenta, pero bueno, alguna se va a colar ahí en la detección. Este es el tipo de coincidencias que se llaman random, que es cuando detecto en esta línea de respuesta uno de los fotones de una aniquilación y otro de otra aniquilación que no tiene nada que ver. Entonces, obviamente voy a tener una línea de respuesta, suponiendo que esto pase los filtros temporales y de energía, ¿no? De los detectores. Acá tendría una línea de respuesta que tampoco debería tomarla en cuenta para la imagen. Pero como no podemos realmente sacar estas detecciones, bueno, algún filtrado y alguna se nos va a colar en el filtrado, en el algoritmo de reconstrucción. Y estos son los eventos que le llamamos single. Estos son los más fáciles de filtrar porque no se toman en cuenta, ¿tá? Que es cuando uno solo de los fotones llega al detector. Entonces, bueno, obviamente no voy a tomar la coincidencia, pero si tengo una tasa alta de detecciones de tipo single, también es un problema para mi detección. ¿Por qué? Por el tiempo muerto, ¿verdad? Estos fotones me están ocupando, si quieren decirlo así, tiempo de detector para, eh, para los fotones que, ¿para qué me sirven más? ¿Tá? Entonces, hay ciertos controles, por ejemplo, que se hacen con Fantoma, que te piden una cierta cantidad de actividad porque si pongo una actividad mucho mayor, ¿no? Voy a tener una tasa de single que me va a complicar, ¿no? Actividad me refiero a la cantidad de isótopos radioactivos que bueno, se va a poner a emitir positrones y fotones gamma para hacer mis mediciones. Cualquier duda que tengan, si hay algo que no les queda claro o voy muy rápido, me dicen, no se dan problema. Bien, entonces una vez que hemos hecho todas estas coincidencias con ejemplos muy sencillos de detección y esquemas de los diferentes tipos de coincidencias y demás, ahora sí vamos a ver las adquisiciones, ¿sí? Bueno, en un equipo PET-CT actualmente todos los equipos que se comercializan, todos los equipos PET son equipos PET-CT. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tengo equipos PET dedicados. Todos los equipos PET van a venir con un componente ST porque, bueno, es mejor, básicamente así es mejor y ya nadie considera un equipo solo PET. A no ser que sea alguna cosa muy específica o de investigación, pero los equipos clínicos son equipos PET-CT, ¿no? Bien.
Entonces, este es un esquema general de la configuración de un equipo PCT. Acá tenemos la camilla que se va a mover dentro del gantry, ¿tá? Esto se llama gantry, capaz que ya escucharon el, el término. Y en el gantry tenemos un tubo de rayos X con el que se va a hacer la tomografía convencional y el topograma de posicionamiento. Y acá estarían los anillos detectores PET. Entonces, cómo se hace la adquisición, el paciente pasa, se hace la tomografía y después, idealmente, sin moverse mucho, pasa más adentro del gantry a los anillos PET para hacer la detección. La tomografía se hace muy rápido, ¿sí? En unos 10 segundos o menos tenemos la tomografía pronta y la detección PET sí toma más tiempo porque tenemos que, bueno, tomar varias eh, detecciones, tener una buena tasa de detección antes de reconstruir la imagen. Bueno, volvemos un poquito a los que le comentaba de los septos, ¿no? Esto es para diferenciar la adquisición llamada 2D, esto lo pongo entre comillas, ¿no? Se llama 2D, y la 3D. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, como les decía, los ángulos de incidencia para las posibles coincidencias y líneas de respuesta, que acá son ángulos más chicos, pero también son muchos menos líneas de respuesta. Acá sí puedo tener ángulos más grandes y muchas más líneas de respuesta, ¿sí? Si tengo en cuenta las coincidencias entre este anillo y los adyacentes. Y bueno, ¿en qué me va a redundar eso? En la sensibilidad. Este es un ejemplo muy sencillo. Imagínense el borde del field of view axial, digamos. Acá solo tendría una posible línea de respuesta, ¿sí? De todos los eventos de aniquilación que se den acá en el borde. Si me voy al centro, ahí sí tengo todas las líneas de respuesta disponibles. ¿Y qué quiere decir eso? Que acá voy a tener una sensibilidad mucho más grande que al borde, ¿sí? Si hacemos un perfil de la sensibilidad según el field of view axial, ¿sí? Que acá dice número de corte, vemos que en el modo de adquisición 2D tenemos una rápida subida, ¿tá? Hasta un cierto nivel, y en todo este espacio del medio tenemos una sensibilidad parecida que vuelve a decaer al borde, ¿tá? Eso sería que acá, bueno, acá tenemos poca sensibilidad, va subiendo un poco, en todo este espacio del medio es parecido y después cae otra vez. Si nos vamos a ver qué pasa en la sensibilidad en el modo de adquisición 3D, según el número de corte, tengo que la sensibilidad aumenta drásticamente hasta alcanzar un pico en el centro y decae drásticamente hasta el borde. Entonces, esto sería lo que se ve acá, ¿verdad? Acá tengo todas las líneas de respuesta y mientras me muevo al borde, cada vez tengo menos, ¿no? Y eso es lo que me da este perfil triangular de sensibilidad. Ahora, ¿por qué no interesa más hacer las adquisiciones en 2D, ya que tenemos las capacidades de computadora y todo eso para hacerlo? Es que este nivel, ¿no? Si bien uno podría decir, bueno, pero capaz que tener una sensibilidad uniforme en el centro es deseable. Sí, pero fíjense, este nivel de sensibilidad, si lo ponemos en esta otra gráfica, está acá. O sea que ni siquiera eso. Tengo muchísima más sensibilidad en el modo de adquisición 3D. Entonces, ¿por qué haría esto, el del 2D, si puedo hacer el 3D? Bueno, no hay motivo y por eso los equipos ya no vienen más con los septos para la adquisición 2D. ¿No? No tiene sentido hacerlo. Estamos sacrificando mucha sensibilidad. Y bueno, acá tenemos, em, quédense más o menos con la imagen de este perfil de sensibilidad, ¿sí? Según el número de corte.
porque lo que les quiero mostrar acá tiene que ver con eso. Vamos a volver un poquito acá. Entonces, imagínense qué pasa si yo quiero tomar una imagen de cuerpo entero. Bueno, este anillo PET tiene un cierto ancho, todos estos anillos. Entonces, para hacer el cuerpo entero tengo que, bueno, hacer la detección en esta posición, después mover un poco el paciente, hacer la adquisición en la otra posición y así hasta cubrir el cuerpo, ¿sí? Cada una de estas posiciones se le llama posición de camilla. Un estudio con, por ejemplo, 11 posiciones de camilla, que puede ser un cuerpo entero, o un estudio de cráneo con dos posiciones de camilla, que con eso ya me da para cubrir el cráneo. Obviamente, dependiendo del tamaño del paciente, pero a eso es a lo que le llamamos posición de camilla. Acá tengo un ejemplo. En el fondo se ve una imagen PET, ¿no? Vagamente, pero ¿qué es lo que se quiere mostrar acá? Entre una camilla y la otra va a haber una cierta superposición, ¿sí? Es decir, los, las rebanadas, si podemos llamarle así, de corte en cada posición de camilla van a tener cierta superposición. No es hago esta y justo en el borde hago la otra, porque ahí no, para la reconstrucción no sería bueno y con la superposición voy mejorando la calidad de imagen y la reconstrucción. ¿Ah? Entonces, acá, por ejemplo, cada una de estas llaves me muestra la zona de reconstrucción de la camilla 1, 2, 3, 4 y así. Acá tengo una superposición de un 25% y acá tengo una superposición de un 40%, puede ser. ¿Ah? Entonces, esto es un poco más complicado de explicar sin un pizarrón, pero imagínense una adquisición 2D, perdón, 3D, en la cual cada una de estas posiciones de camilla tiene un perfil de sensibilidad como este, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendría que superponer una y otra posición de camilla para tener una sensibilidad homogénea en todo el recorrido de la adquisición, en todo el cuerpo del paciente, por ejemplo? ¿Ah? Esa pregunta se las dejo ahí más al fin de la clase, así para que vayan reflexionando, más al fin de la clase les doy la respuesta, ¿no? Pero hay una forma que matemáticamente, si yo me pongo a hacer los dibujitos, me daría una uniformidad igual en todo el recorrido del estudio. Bien, entonces, em, ahora hablando un poquito del componente CT del PET. Como les había dicho, el, el componente del CT del PET me va a dar la posibilidad, por supuesto, de hacer el correlato anatómico, ¿sí? Voy a superponer la imagen funcional a la imagen anatómica para el correlato, pero más allá de eso, el componente CT tiene otras funciones, ¿no? Bien, por ejemplo, ahora les voy a contar de qué se trata esto, la información adicional para las reconstrucciones y lo que se llaman las correcciones por atenuación. ¿Qué es esto? Bueno, en este esquema pretendo ejemplificar todo esto que decía el último punto de la diapositiva anterior. Bien, acá tengo un fantoma, ¿sí? Este es un fantoma, un balde uniforme relleno de agua con una cierta concentración de FDG, por ejemplo, que lo voy a pasar al escáner, al PET. Entonces, si yo hago la adquisición y una correcta reconstrucción, lo que esperaría ver es esto, ¿sí? Más allá del ruido que siempre vamos a tener en todo el tipo de imágenes, algo uniforme en todo el cuerpo del fantoma, ¿no? Eso sería lógico, pero si no hago esta corrección por atenuación, tendría esto.
¿tá? Tendría como un halo de intensidad en el borde. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque fíjense acá con estas tres líneas de respuesta al borde del fantoma y al centro. ¿Cuánta atenuación en el cuerpo del fantoma? Está. Obviamente, todos los fotones que se emitan acá adentro van a sufrir una atenuación antes de salir del fantoma. En el caso de los pacientes pasa lo mismo en el cuerpo, obviamente. Entonces, ¿cuánta atenuación van a tener los fotones que salgan acá del borde? Y muy poco, ¿ah? Porque están saliendo del borde. Mientras más me adentro en el cuerpo del fantoma, los fotones que salgan del centro van a sufrir más atenuación. Entonces, si yo no hago una corrección, esta corrección por atenuación que les mencionaba anteriormente, la reconstrucción me va a dar algo así, ¿ah? Este halo de intensidad en el borde, bueno, en un fantoma, lógicamente yo diría, este es un artefacto por la atenuación y no pasa nada, pero en un paciente sí puede ser más importante porque si yo veo una mayor captación en alguna parte que me parece sospechosa, puedo llegar a decir, ah, acá tengo una zona hiperintensa cuando en realidad es un artefacto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos para corregir esto? Usamos la imagen CT, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, esta es la imagen CT. ¿Ah? La imagen CT no va a sufrir este efecto. ¿Ah? Las imágenes PET, les hago esta aclaración ya que estamos en este punto, las imágenes de PET se llaman imágenes por emisión. ¿Por qué? Porque es el cuerpo mismo del paciente donde están saliendo los fotones para la detección y la reconstrucción de la imagen. ¿Sí? En el CT no tenemos eso. Son imágenes por transmisión. Yo estoy produciendo fotones en rayos X externamente que están atravesando el cuerpo del paciente o el fantoma para reconstruir la imagen. Entonces, por eso se llaman imágenes en transmisión. El CT, al ser una imagen en transmisión, no va a tener este efecto. ¿Sí? Entonces, yo digo, bueno, veo qué densidades tengo acá adentro en el CT para corregir este artefacto de atenuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada una de estas líneas de respuesta yo la voy a dibujar en un corte CT y voy a, bueno, básicamente ver qué valores de gris tengo acá que están relacionados con la densidad y ahí voy a sacar una estimación del factor de corrección que voy a usar en esa línea de respuesta según la imagen de CT. Entonces, ¿qué me va a decir esto? Bueno, tenés que compensar mucho más las líneas que vienen del centro que las líneas que vienen del borde, ¿no? ¿Hasta acá me siguen, más o menos? ¿No hay dudas? Sí. Está perfecto. Bueno, entonces, si yo hago una correcta corrección, valga la redundancia, de esta atenuación, llegaría a partir de esta imagen, con las buenas compensaciones, a una imagen homogénea, ¿sí? Que eso es lo que se hace rutinariamente en el PET. El CT se usa para la corrección de atenuación. Bueno, acá tenemos, más allá de un fantoma, qué pasaría con un paciente, ¿sí? Si no tengo esa corrección por atenuación. Este, a la izquierda se ve una reconstrucción PET sin corrección por atenuación. Entonces, fíjense, acá se ve el efecto que yo les decía, ¿no? Se ve una intensidad mucho más grande en los bordes. Si yo veo esta imagen, ¿no? Automáticamente yo pensaría, esta imagen no está corregida por atenuación por los bordes, justamente. Esto es típico de una imagen sin corrección por atenuación. Si le hacemos la corrección por atenuación usando la información del CT, llegaríamos a esto que sí está mucho más limpio, mucho más corregido. No se ven los bordes, pero además, fíjense, este nódulo o esta captación que tendría el paciente por algo que tiene acá, se ve mucho más grande si no hago la corrección por atenuación que en esta imagen que sí tiene la corrección. Entonces, doblemente importante, ¿verdad? Bueno,
Acá tengo un ejemplo, como les decía. Idealmente, primero se hace el CT y después se hace el PET. Idealmente, el paciente entre el CT y el PET no se va a mover mucho. Eso es lo deseable. ¿Qué pasa si hay un movimiento considerable? Esta es la imagen sin corrección por atenuación, donde se ve típicamente los bordes, una vez más, pero entre el CT y el PET hubo un movimiento ligeramente hacia, sería la derecha del paciente, no, la izquierda, en convención radiológica. La cabeza se movió un poco, la pera se movió un poco hacia acá, digamos. Entonces, la información que va a usar el algoritmo de reconstrucción para esta corrección de atenuación va a ser un poco falsa, ¿no? Y me va a dar un artefacto. Entonces, fíjense acá, en la imagen que sí tiene corrección por atenuación, parecería que hay más intensidad de este lado, pero esto es por el movimiento, ¿sí? No es una captación real. Entonces, bueno, por eso es importante el tema del movimiento. Y acá claramente se ve que los datos del CT, al ser usados erróneamente para la corrección por atenuación, me dan este tipo de artefactos, ¿sí? Bueno, en este caso, quizás no es dramático porque acá el paciente no tiene mucha cosa, pero si fuera justamente, no sé, por ejemplo, un melanoma que está en esta zona, y bueno, capaz que ahí habría que repetir el estudio dependiendo del caso, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo para que sepan también qué tipo de artefactos pueden haber por movimiento en PCT. Bien, esta justificación, este esquemita sencillo, que es la justificación para usar el CT para la corrección de atenuación, capaz lo debía haber puesto antes, pero bueno, acá va. ¿Cuál es la lógica? Yo les había dicho que, bueno, en la imagen del CT trazo una línea, me fijo los niveles de grises, las densidades, y uso esa información para hacer la corrección. Pero ¿qué pasa? Voy a aplicar la misma corrección a un punto, a los eventos de aniquilación en este punto sobre la línea, que a los eventos en este otro punto sobre la misma línea? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque fíjense acá, tengo aniquilaciones en distintos niveles, ¿no? Una al centro, estas dos más hacia los bordes, y esta directamente afuera de, de este field of view, digamos. Entonces, si yo sumo las atenuaciones de esta parte y esta parte, o sea, de cada uno de los fotones, me va a dar lo mismo, porque acá se atenúan lo mismo. En este caso se atenúa mucho más este que este, pero el efecto compuesto va a ser el mismo, ¿no? En este lo mismo, salvo que del otro lado, y en este también, porque uno de los fotones no se atenúa y el otro se lleva toda la atenuación de los dos juntos, ¿no? Entonces, está justificado usar ese método para la corrección de atenuación, ¿no? No tengo que preocuparme a qué nivel de la línea de respuesta tuvo lugar la aniquilación. Bueno, entonces, después de hablar de todos estos lógicas de detección, tipos de eventos, correcciones y demás, fíjense que estoy consciente que hay bastante información en esta clase, pero bueno, después revisando, todo empieza a encajar un poco mejor como un rompecabezas. Em, una vez que tenemos todas las detecciones, que son, pueden ser millones de cuentas, ¿sí? ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, ahí entran los métodos de reconstrucción que son muy parecidos a los métodos de reconstrucción en tomografía computada porque partimos de los sinogramas. A diferencia de la tomografía computada, los sinogramas hay que limpiar, hay que procesar un poco los datos del PET antes de llegar a los sinogramas que usamos para reconstruir los cortes, ¿no? Bueno, y hay dos grandes familias de reconstrucción. Las reconstrucciones de Fourier, ¿no? Muy parecidas las que usan el método de Radon, y los métodos iterativos. Vamos a ver por encima estas dos, cada una de estas. Antes de hablar de reconstrucción,
de la reconstrucción vamos a hablar del sinograma, que lo mencioné, pero bueno, no me queda claro si ustedes ya manejan este concepto corrientemente. ¿Saben qué es un sinograma, más o menos? ¿Sí? Sí, lo ¿No? vi, pero no, ¿Nunca vieron el concepto? que lo habíamos visto, pero no, yo no. Y general. Vimos aplicado. Está perfecto. Bueno, no importa, lo explicamos. Bien. Estos son los anillos detectores, ¿sí? Y acá tengo el objeto de estudio. Entonces, de este objeto de estudio, imagínense todas estas líneas de respuesta que me van a dar una proyección, ¿sí? Un perfil de proyección de este objeto, ¿tá? Esto es un perfil realista de un fantoma, por ejemplo. ¿Por qué es más prominente el perfil en los bordes que en el centro? Bueno, por el mismo efecto de atenuación que hablábamos, ¿sí? Entonces, voy a tener perfiles como estos en las distintas proyecciones, ¿sí? Si yo tomo todos los diferentes ángulos de proyección, estas son las líneas de respuesta, tomo todas las líneas paralelas a estas y armo un perfil de proyección, ¿sí? Hago eso en todos los ángulos. Y acá, en una matriz 2D, pongo un perfil de proyección, ¿tá? Entero en la primera línea. El siguiente ángulo, la proyección según el siguiente ángulo la pongo abajo y así, ¿tá? Es decir, cada una de las líneas de esta matriz sería un perfil de proyección según un determinado ángulo, ¿verdad? Sería como ver un objeto, imagínense un disco que lo están viendo de costado según todos los ángulos, ¿no? Y en cada una de estas líneas ponen cada una de las proyecciones según el ángulo. Eso es el sinograma, ¿no? Esa es la información cruda que usa el equipo para hacer la reconstrucción de la imagen, ¿no? Bueno, acá les pongo un ejemplo más práctico. Para clarificar un poco más el concepto del sinograma, imagínense que tenemos 64 en un estudio, ¿no? Puede ser PET, puede ser CT. Supongamos PET para ir en consonancia con lo que estamos hablando. Imagínense que tenemos 64 proyecciones. Cada una de esas proyecciones tiene 128 píxeles, ¿tá? En la dirección axial, ¿no? Y 256 píxeles de tamaño. ¿Tá? Entonces, imagínense que este es el cuerpo del paciente. Transaxialmente tenemos en cada una de las direcciones 256, o sea que 256 sería el número de puntos que tenemos acá, ¿no? En cada línea del sinograma. 128 píxeles, bueno, en realidad serían 128 píxeles verticalmente, o sea, 128 cortes, y 64 proyecciones en cada uno de los cortes. Entonces, ¿cuántos cortes transaxiales pueden reconstruirse sin interpolación? En realidad ya les di la respuesta, pero a ver si estaban atentos, ¿cuántos son? Lo de sin interpolación no le dé mucha bola, es, bueno, sin interpolación, pero no es más complicado que eso. ¿Cuántos dicen? Nadie se anima a aventurar un número. Bueno, en realidad, como les decía, les di la respuesta, ¿no? Son 128 cortes.
¿Cuántos sinogramas pueden reconstruirse? Imagínense que cada sinograma lo que va a hacer es permitirnos reconstruir un corte. Entonces serían 128 sinogramas también. ¿Y cuáles son las dimensiones de un sinograma? Bueno, para responder a esto tenemos que ver cuántos datos tenemos acá, transaxialmente, digamos, y cuántos ángulos de proyección tenemos. Entonces, si tenemos 256 píxeles acá, transaxiales, y 64 proyecciones, las dimensiones del sinograma serían 64 por 256, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a los sinogramas. Mientras más uno ve este concepto, más se hace amigo, digamos, pero estoy consciente que al principio puede costar un poco más imaginárselo. Bien, entonces eso es en cuanto a los sinogramas. Ahora, ¿qué hago con esa información? Bueno, hago la reconstrucción. Acá tenemos un ejemplo de juguete de cómo funciona la retroproyección filtrada. Entonces, imagínense que en mi objeto de prueba tengo esta configuración. Hago la proyección según este ángulo vertical y mi perfil sería, bueno, dos manchas negras donde coinciden con estos puntos, ¿verdad? Si hago la proyección horizontal, bueno, esas dos manchas negras las voy a tener a estas alturas, más o menos. Y, y si solo me quedara con estas dos proyecciones, ¿qué hago? Agarro toda esta proyección, la retroproyecto según su ángulo, ¿sí? De ahí el nombre retroproyección. Hago lo mismo con esta, con este perfil, lo retroproyecto según este ángulo. Y lo que me va sumando acá, bueno, se va a ir pareciendo a esta imagen. Obviamente con dos proyecciones no tenemos mucho parecido, pero mientras vamos subiendo las proyecciones, cada vez es mejor. Imagínense en este otro ejemplo, un objeto de prueba con cuatro puntos acá. En este caso tendría cuatro proyecciones, ¿verdad? Una a 45 grados, ¿no? En la que tendría, bueno, según la proyección tendría tres puntos. Una vertical, en la que vería dos. La otra de 45 grados me da algo parecido a lo que me da esta. Y la horizontal también me da dos puntos. Entonces, repito este proceso con las cuatro proyecciones y me va dando algo parecido a esto. Obviamente, mientras más sume el número de proyecciones, más fiel va a ser la reconstrucción a lo que tengo en el objeto de prueba, ¿sí? Acá imagínense, este es el objeto de prueba, acá abajo a la izquierda. Eh, Acá tengo dos proyecciones, tres, dos en otro ángulo. Acá tengo 16, 32 y 64 proyecciones, donde ya tengo algo bastante fiel a lo que tengo acá, ¿sí? Fíjense acá, no sé si se ve bien en sus pantallas, pero este objeto es un poco más, menos intenso que este otro, entonces eso se refleja acá. Ahora, en la retroproyección filtrada tengo un artefacto típico que es el artefacto estrella, ¿no? Esto que ven alrededor se llama artefacto estrella, que es típico de la retroproyección filtrada. Acá se ve un poco, mucho menos, pero se ve un poco, y acá se ve también, ¿no? Ahora, fíjense que yo podría doblar el número de proyecciones acá y voy a seguir teniendo algo borroso. Bueno, eso es inherente al método de retroproyección filtrada. Este halo que veo alrededor, perdón, si solo voy de vuelta, si solo hago una retroproyección, este halo que veo alrededor no me lo voy a sacar de encima. Va a estar siempre ahí. Hagan la prueba. Esto se puede hacer eh, bastante sencillamente en un MATLAB, por ejemplo. Pónganle mil y pico de proyecciones, no se van a deshacer de este efecto. Esto, si solo hago una retroproyección, va a estar ahí. ¿Qué hago para corregir eso? El filtrado.
y de ahí retroproyección filtrada. Si yo filtro la señal, ¿tá? Compensando en estos perfiles un poco en los bordes, ¿no? Ahí sí voy a tener algo mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema del filtrado. Por eso nunca van a ver un algoritmo solo retroproyección, porque eso no les va a dar una buena imagen. Siempre es retroproyección filtrada. Bueno, pasando a los algoritmos de reconstrucción iterativa, no se preocupen, este es el último concepto del día. Está para cerrar un poco. Los algoritmos de retroproyección iterativa siguen otra lógica, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace? Este es mi objeto de prueba, ¿tá? Lo que tengo acá es lo que quiero reconstruir. Yo lo que estoy midiendo en los detectores, en el equipo, es el sinograma. Yo no estoy viendo esto. Entonces, esta sería, si quieren, la imagen de Dios, ¿no? La verdad. Yo no tengo acceso a esto. Tengo el sinograma. Entonces, en esta familia de métodos de reconstrucción, ¿qué es lo que hago? Bueno, digo, voy a estimar. Voy a imaginarme una imagen como adivinando lo que tengo acá. Obviamente, esto no tiene nada que ver, pero es mi punto de partida. ¿Qué hacemos? Si esta fuera mi imagen, simulo el sinograma. Este sinograma lo voy a comparar con el sinograma verdadero y en función de esa comparación voy a corregirlo. ¿Ah? En función de esta comparación voy a corregir no el sinograma, sino la imagen inicial. ¿Ah? Entonces, esa sería una iteración. Mi segunda imagen inicial ya va a ser una imagen modificada, vuelvo a simular el sinograma, vuelvo a comparar, vuelvo a corregirla y bueno, después de un número de iteraciones me voy a ir acercando bastante a esto, ¿no? Esto también es un programita que pueden hacer en MATLAB o en algo que no cuesta mucho y digo, a mí me parece bastante divertido y es lindo de ver. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo en el que vamos a simular o ejemplificar un número de pasos. ¿Tá? Tengo la medición del sinograma, esta sería la reconstrucción, ¿tá? Que va a ir cambiando. Entonces, en un principio va a ser una imagen que nada que ver. Hago la proyección del sinograma, comparo, actualizo la imagen. Hago la proyección, comparo, actualizo, ¿no? Y bueno. Entonces, la primera reconstrucción o la primera imagen es algo que no tiene nada que ver seguramente con lo que estoy midiendo, porque, bueno, me puedo imaginar el sinograma que tiene esto, no es este. Entonces, sé que esto está mal, pero lo vamos a ir corrigiendo. Simulo el sinograma, como les decía, nada que ver con el medido, corrijo la primera imagen. Obviamente, la primera corrección va a ser grande, va a ser la que más me va a modificar esta imagen inicial, porque va a haber más diferencias entre los sinogramas. Esta imagen corregida, vuelvo a proyectar el sinograma, vuelvo a comparar, vuelvo a corregir, y bueno, acá después de 4 iteraciones, fíjense que tengo algo que ya se va pareciendo seguramente a lo que tengo medido. Las correcciones cada vez son menores, ¿no? Y bueno, ¿cómo paramos este proceso de iteración? O sea, en principio podría continuar ad eternum, ¿no? Pero obviamente no nos interesa eso. ¿Qué hago? Me propongo una función de similitud, un likelihood, entre el sinograma medido y el sinograma proyectado de la imagen, y cuando ese likelihood sea bastante alto, me pongo un umbral y ahí corto las iteraciones. ¿Tá? Es un criterio posible. ¿Qué pasa en la práctica? Si yo agarro un sinograma medido en un PET y le hago 500 iteraciones, más allá de un punto, no estoy mejorando la imagen. Eso se puede hacer la prueba experimentalmente.
Más allá de un punto, lo único que hago es aumentar ruido, así que tampoco tendría sentido hacer 500 iteraciones, ¿sí? Pero bueno, acá les menciono un método de corte posible. Bueno, esto es lo mismo, pero ya con la función matemática que, que acompaña, ¿tá? Estas se las dejo por acá. Lo que me está diciendo esta función, ¿tá? Esta sería la iteración k más uno, que es una corrección de la iteración k, ¿tá? Esta es la imagen que voy a ir reconstruyendo. Lo que me dice esta fórmula es esto, ¿tá? Esta es la traducción. O sea, la imagen k más uno es la imagen k multiplicada por una retroproyección normalizada de el cociente de la retroproyección medida y la proyección de la iteración k, ¿no? Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. Después se las dejo ahí para que la razonen un poco más, si quieren, pero bueno, A y J es la función de proyección para obtener el sinograma. G es el sinograma medido. Entonces acá estoy dividiendo el sinograma medido entre el sinograma eh, proyectado, ¿tá? De mis iteraciones. Estoy normalizando este factor, ¿no? Y eso lo multiplico por la iteración k para tener la iteración k más 1. Y ahí, según las distintas iteraciones, voy reconstruyendo mi imagen, ¿no? Acá bueno, el esquema este es el mismo que les había mostrado antes, que ya discutimos. Bien, y este es un ejemplo de una reconstrucción real que me muestra cómo va evolucionando el sinograma simulado, ¿no? Esta es la relación entre el sinograma simulado y el sinograma medido, que ven que al principio cambia mucho y después ya cambia poco y nada. Esta es la evolución de la corrección de la imagen. En un principio corrijo mucho y después cada vez menos. Y esta es una evolución de la imagen reconstruida en sí, ¿tá? Entonces, primero tengo algo muy vago y cada vez se va aclarando más hasta llegar a la reconstrucción, bueno, donde voy a parar y que ya es bastante correcta seguramente, ¿no? Y bueno, acá eh, les muestro un sinograma original, medido, y diferentes reconstrucciones. MLM son las siglas de un algoritmo iterativo, ¿sí? Quiere decir Maximum Likelihood Expectation Maximization, o sea, es un algoritmo de maximización de esa función de similitud, es un algoritmo iterativo, y estos tres de la derecha, son reconstrucciones usando retroproyección con filtros distintos, ¿no? Eh, esta es una retroproyección simple, esta tiene un filtro Han y esta tiene un filtro Han con otro factor distinto. Fíjense que, bueno, obviamente la reconstrucción me da cosas parecidas, si no, estaría en problemas. Pero, ¿qué pasa si nos fijamos las reconstrucciones de retroproyección filtrada? No me deshago del artefacto estrella, va a estar ahí, sí o sí, ¿no? Esta, que es la imagen más limpia, digamos, sigue teniendo un artefacto estrella. Mientras que la imagen obtenida con los algoritmos iterativos sí parece estar mucho más limpia, ¿verdad? ¿Verdad que esta es la imagen que les gusta a los médicos? Así que las reconstrucciones se hacen casi exclusivamente por algoritmos iterativos. Ahora, esto se los comento como parte de mi experiencia, digamos. Si yo quiero hacer una cuantificación, ahí me cambia un poco el panorama, porque la cuantificación de captación, por ejemplo, hecha sobre una imagen de reconstrucción iterativa, me va a depender del algoritmo que yo use, de esa imagen inicial que use. Me va a depender un poco de eso. Mientras que la retroproyección filtrada yo la puedo hacer 50 veces y me va a dar lo mismo. Así que
En cuanto a cuantificación pura, yo me iría más por un algoritmo de retroproyección filtrado. Si lo que quiero es ver una imagen limpia, me iría más a un algoritmo iterativo, ¿sí? Pero bueno, eso ya son detalles que en algún momento capaz que los podemos discutir un poco más, pero ese es la conclusión. Y acá, esto era lo último que quería mostrarles. Creo que estamos bastante bien de tiempo. Em, Mucha información, seguro que son muchas cosas, pero bueno, estoy abierto a preguntas y si las preguntas les surgen después, no ahora, igual me pueden escribir y no hay problema. ¿No hay preguntas por ahora? Por ahora no. Capaz que la próxima clase, ya como que al final me perdí un poco porque es mucha info, pero la miro de vuelta y la próxima cualquier cosa te digo. Perfecto. Sí, sí, estoy consciente que es mucha info, pero como para dar un pantallazo general en una clase es más complicado. Pero sí, o sea, capaz que esto lo tienen que digerir un poco y si no es ahora, después me escriben nomás o la clase que viene, como quieran. Cualquier pregunta que tengan me dicen. Dale, gracias. Bueno, muy bien. Entonces voy a dejar de grabar.